Siempre que hablamos de crisis demográfica y sus terribles consecuencias, se nos pone a Japón como ejemplo. Y no es para menos. Si miramos su pirámide poblacional, parece de todo menos una pirámide. Y sí, Japón es la viva representación de lo que pasa cuando tu pirámide demográfica deja de ser una pirámide y parece un yo-yo. Pero hay algo que escapa a nuestra comprensión. Deberíamos pensar que la economía japonesa está atrasada en todos los aspectos y solo está enfocada en producir cosas para sostener a la población adulta. Sin embargo, ¿cuántas empresas japonesas conocemos? Sony, Nintendo, Canon, Toyota, Hyundai. Hablamos de empresas que no se dedican a la fabricación de baratijas precisamente. Y luego tenemos otras tantas de inteligencia artificial y robótica que no son tan conocidas, pero son líderes en el sector. Es decir, a pesar de tener una población envejecida y llevar años estancados en su crecimiento, tienen un sector empresarial y tecnológico puntero. ¿Cómo demonios se come eso? Los años 90 supusieron un gran punto de inflexión para la economía nipona. Desde el estallido de la crisis inmobiliaria, la economía japonesa entró en un letargo del que parece que no va a salir nunca. Antes de la crisis del coronavirus era muy común escuchar el término de la japonización de la economía, que se refiere a que la economía se va estancando y parece que no hay forma de levantar esto a pesar de que los gobiernos lo intenten por activa y por pasiva. En mi universidad esto era un tema constante de charlas. Siempre se daba una vez al año la típica charla de la japonización de la economía europea. Pero la crisis japonesa esconde algo interesante y es que Japón es la muestra de que puede pasar si tienes una demografía que no juega a tu favor, pero también es el ejemplo de cómo combatir la crisis demográfica. Y es que con esta demografía Japón no debería existir, no en el sentido literal de la palabra, sino que la economía japonesa debería haber colapsado. Pensadlo bien, una economía estancada donde da gracias si el crecimiento supera el 1%. Para que os hagáis una idea, en el año 2024 solo creció un 0,1%, una deuda de un 260% de su PIB, pero ahí sigue. ¿Cómo es esto posible? Pues a esta pregunta vamos a responder en el vídeo de hoy. Pero otra pregunta que más de uno se hará es ¿cómo puedo operar con las nuevas monedas digitales sin salirme de mi banco? Pues para esto está Bank, un banco digital holandés con licencia bancaria completa que desde la aplicación te permite operar en el mundo cripto desde solo €1. No necesitas descargarte otra aplicación ni estar verificando tus credenciales en 1000 plataformas. Desde la misma aplicación de Bank, que la puedes usar como una aplicación bancaria normal y corriente, puedes comprar y vender criptomonedas directamente sin complicaciones y comisiones que van desde un 0,25%. Y si alguien accede de forma no autorizada a tu cuenta y vende tus criptomonedas, la transacción se retiene durante 24 horas, tiempo durante el cual puedes detectar actividades sospechosas y avisar a Bank de que algo está pasando. Estas y más ventajas como tarjetas de crédito, gestión de gastos o tener múltiples cuentas bancarias te esperan si abres tu cuenta siguiendo el link que tienes en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estarás viendo en pantalla. Para más información visitad bank.com. Gracias a Bank por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! La crisis de los 90 fue un evento traumático para la economía japonesa. Antes de dicha crisis había quienes pensaban de forma seria que Japón puede competirle de tú a los Estados Unidos. Y es que los motivos estaban más que justificados. Los productos japoneses estaban inundando los mercados. Entre 1955 y 1973, Japón crecía a una tasa anual de un 10%. Era el país de moda, todo venía de Japón y no era sinónimo de baratijas, sino de calidad. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria cambiaría esta percepción. A partir de ese evento, la economía japonesa entraría en un letargo donde el crecimiento de la economía se quedaría estancada, pasando de crecer un 5,6% anual a un promedio de un 1% durante los años 90 y con una deuda de más de un 200% de su PIB. Sin embargo, la deuda sigue manteniendo unas buenas calificaciones. Según Moody's, la deuda japonesa tiene una calificación de A1, que traduciéndolo a un lenguaje terrenal, quiere decir que es
estable. Y como hemos dicho en la introducción de este vídeo, la economía japonesa es pionera en muchas ramas de la economía. Por ejemplo, Japón produce el 38% de todos los robots industriales del mundo. Es la economía con más densidad de robots por trabajadores por persona y todo ello con apoyo del gobierno con estrategias como Society 5.0 que precisamente busca combatir la crisis demográfica con tecnología, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero antes de esto hay que entender por qué, a pesar de los enormes avances tecnológicos, su economía sigue estancada. El secreto del estancamiento japonés está en su economía dual. Hay dos sectores bien diferenciados. Por un lado, un sector tecnológico y un aparato exportador puntero, que es lo que está manteniendo la economía japonesa, pero luego tenemos todo un aparato zombie, que es el que está lastrando la economía nipona. Ahora bien, ¿cómo llegó Japón a llenarse de empresas zombies? Para entenderlo tenemos que irnos al final de la Segunda Guerra Mundial. La economía de Japón quedó devastada por el conflicto, pero la ayuda de los Estados Unidos, tanto para convencerles de que tenían que terminar la guerra como por la ayuda a la reconstrucción, todo esto fue clave para la recuperación. Mediante el plan Dodge se inyectaron millones de dólares en la economía y la política industrial japonesa orientada a la inversión hacia sectores estratégicos contribuyó a una rápida recuperación de la economía. Durante la década de los 60, el crecimiento de Japón promediaba un 9% anual, todo ello liderado por empresas tecnológicas punteras y un sector exportador muy potente. Problema, que esta expansión empresarial iba con esteroides, es decir, el Estado de Japón respaldaba a los bancos para que siguieran metiendo crédito dentro de la economía. Esto de aquí provocó un enorme boom durante los años 80 que retroalimentó este círculo. Para que os hagáis una idea, el índice Nikkei se multiplicó por 3 entre 1985 y 1989. ¿Y qué es lo que provocó esto? Que los activos de las empresas se disparen. Es decir, las cosas que tenían las empresas, como tierras, acciones o lo que sea, aumentaban de valor. Y ese incremento de valor permitía a estas empresas pedir más créditos ya que había más respaldo. Por ejemplo, una empresa tenía una tierra valorada en $1 millón y podía pedir y podía pedir un préstamo por $1 millón. Pero debido a la expansión económica y la alta demanda, esta tierra pasó a valer 1,5 millones y ahora la empresa puede pedir créditos por 1,5 millones de dólares. Problema, que todo esto ocurrió en un contexto donde la productividad no acompañaba a los precios, hasta que todo esto en los 90 petó. La crisis de los 90 generó la división que marcaría el posterior desarrollo de Japón. Las bolsas cayeron en un 60% y los precios de los terrenos en un 50%. Volviendo al ejemplo de antes, pediste un crédito por 1,5 millones de dólares pensando que tus tierras valían 1,5 millones de dólares, pero ahora valen $750.000. Todas estas empresas entraron en insolvencia, pero llegó el Estado de Japón para rescatarlas. Y aquí es donde surge la división de la economía japonesa. De esta crisis surgieron dos tipos de empresas, las zombies y las normales o no zombies. Las empresas zombies son empresas insolventes que siguen operando gracias a los créditos y los subsidios del gobierno. Ahora bien, esto es precisamente la clave de la situación japonesa. El sector tecnológico y manufacturero consiguió sobreponerse a la crisis y seguir manteniendo a flote la economía. Todos hemos escuchado que Japón se ha estancado en los últimos años y que ha tenido un crecimiento de productividad prácticamente nulo, o cosas parecidas con palabras no tan exactas. Bien, pues esto no es del todo cierto. Si uno mira los datos con lupa, se da cuenta que la productividad japonesa no se queda lejos de la estadounidense. ¿Cómo es esto posible? Pues ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos del PIB de un país, nos referimos a la cantidad de cosas que se produce dentro de la economía durante un año. Si nos dicen que este crecimiento se estanca, quiere decir que la economía produce menos. Por ende, es lógico concluir que la economía se está estancando. Pero esto tiene truco. Cosas como el crecimiento de la población puede afectar al crecimiento de la economía. Si la población crece, hay más gente consumiendo y trabajando, haciendo que se incremente la actividad, pero no quiere decir que la productividad de la economía haya subido. Es más, puede pasar al revés.
Si te cae la población, te cae el PIB porque se produce menos. ¿Cómo podemos aislar este efecto? Con lo que se conoce como el PIB por hora trabajada. Creo que el nombre lo dice todo. PIB por hora trabajada. Pues si miramos este dato, nos llevamos una sorpresa. Japón tiene un crecimiento muy parecido al de las principales potencias mundiales, a pesar de tener un crecimiento prácticamente nulo. ¿Qué quiere decir esto en palabras más normales? Que Japón es una economía altamente productiva gracias a sus empresas tecnológicas, que son las que están sosteniendo a la economía. Entonces, ¿qué es lo que está lastrando la economía? Las empresas que no son tecnológicas. Todas las empresas que quebraron en los 90 y han sido sostenidas por parte del gobierno se están llenando de recursos que deberían haber sido aprovechados por otras empresas. Todo esto genera congestión en los sectores, ya que las empresas productivas tienen que competir en atraer financiación y mano de obra con empresas directamente respaldadas por el gobierno. ¿Dónde prefiere ir la inversión? ¿A una empresa respaldada por el gobierno o una empresa que depende del capital privado y nos exponemos al riesgo? Creo que la respuesta es evidente, sobre todo teniendo en cuenta cómo es la sociedad japonesa con todo el tema del riesgo. Por tanto, buena parte de la inversión se va a este tipo de empresas que no generan ningún incremento de la productividad, haciendo que todo lo que hagan las empresas productivas se vea opacado. Por ejemplo, se estima que en el sector inmobiliario un desarrollador funcional habría crecido 9,5 puntos porcentuales más en empleo si no hubiera aumentado la proporción de empresas zombies. En términos de inversión, se estima que si la cantidad de empresas zombies se hubiese mantenido en su promedio de 1981 y 1992, la inversión acumulada de una empresa sana habría sido un 43% más alta de lo que ha sido. Más o menos 3 años y medio de inversión. Es decir, que si la economía japonesa no tuviera esa enorme cantidad de empresas zombies, ocuparía un puesto top en la economía global. Bueno, ya lo está, pero más que ahora. Que se me entienda. Y no solo eso, estaríamos hablando del mejor ejemplo de cómo combatir la crisis demográfica. ¿Por qué? Pues con esto vamos ahora. El liderazgo en robótica permite a Japón desligarse de la demografía y seguir innovando. Sí, ya sé que a primera vista esto parece chiste, pero es verdad. Para ejemplificar esto, vamos a compararlo con el caso de España y se verá más claro por qué una economía tiene más papeletas de sobrevivir el invierno demográfico que el otro, a pesar de que los datos japoneses parecen mucho peores a primera vista. Y una de las claves está precisamente en la robótica. Empresas como Yaskawa, una de las líderes de robótica industrial, es el ejemplo claro de cómo la tecnología puede llegar a suplir esas carencias. En su informe del año 2024 muestra que el 42% de sus ingresos provienen de su división de robótica. La lógica subyacente de esto creo que es bastante clara. Si faltan personas, que los robots hagan el trabajo de las personas. Y ahí está la clave. Japón es una de las economías con mayor densidad de robots por persona. Ahora mismo Japón tiene una densidad de robots por persona de 419 por cada 10.000 empleados en el sector industrial. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos esta cifra es de 295, eso sí, está lejos de empresas como Singapur, que tiene 730, o Corea del Sur, que tiene 1000 robots por cada 10.000 trabajadores. Pero en cualquier caso, eso ayuda a explicar la tabla que hemos visto hace unos minutos del PIB por hora trabajada. Japón es el vivo ejemplo, también Corea del Sur y Singapur, pero ahora mismo estamos hablando de Japón, de cómo hay que combatir la crisis demográfica. Es más, tienen un proyecto que busca activamente este objetivo, el proyecto Society 5.0. El proyecto Society 5.0 es la estrategia definitiva de Japón para crear una sociedad en la que convivan personas con robots. Se trata de un proyecto dirigido desde el Estado con la colaboración de las empresas privadas, que tiene la finalidad de resolver los problemas que genera el envejecimiento de la población. Y tenemos ya
varios avances interesantes en este aspecto. Tenemos la Toyota Wowen City y se trata de un laboratorio para el desarrollo de movilidad autónoma, hogares inteligentes y la integración de los robots en la vida cotidiana. Aparte de esto, hay múltiples proyectos piloto en agricultura inteligente. Recordad que en el vídeo que os hemos hablado de la crisis del arroz de Japón, os hablábamos de los enormes problemas que tiene la economía nipona en su campo, que muchos de esos problemas son por regulaciones absurdas, pero bueno, eso es otro tema. Las proyecciones señalan que sectores como la salud pueden crecer en un 36% o el de la manufactura en un 28%. Es un proyecto que aún está en fase piloto, pero que de salir bien puede suponer un giro radical para la economía y sociedad japonesa. Pero claro, todos los buenos datos seguirán opacados por la existencia del dichoso sector zombie. Y es que a pesar de que tenga ese sector tecnológico puntero, necesita deshacerse de ese sector que está lastrando la economía. Ahora bien, ¿puede hacerlo? ¿Supone un peligro real? Pues ahora mismo lo vamos a descubrir. Japón tiene la deuda más alta del mundo, que llega a representar un 260% de su PIB. Pero la paradoja es que se trata de una deuda segura y Japón parece estar muy lejos de un colapso inminente. En un vídeo que sacamos hace un año os explicábamos la razón de esta curiosa paradoja japonesa. La clave es que casi toda la deuda está dentro de la economía de Japón, por tanto no hay riesgo de impago como tal. Lo que existe es un riesgo de inflación si la cosa se va de madre, como por ejemplo por un incremento de precios por una guerra arancelaria con los Estados Unidos. Gran parte de esta deuda viene de alimentar a estas empresas zombies que no reportan beneficios y tienen que absorber recursos de la economía productiva para poder subsistir. Claro, están en una encrucijada, ya que no pueden dejar quebrar a ese sector. Se estima que la cantidad de empresas zombies puede llegar a representar entre el 15 y el 17% del total de las empresas de Japón, y muchas de ellas están cotizando en bolsa. Según estimaciones del Tokyo Shock Research, el 14% de las empresas cotizadas están calificadas en esta categoría. En el año 2010, la cantidad de garantías públicas de estas empresas llegó a un 7,2% del PIB japonés, y seguramente en el día de hoy esta cifra es bastante superior. Es decir, no puede dejar quebrar este sector de la noche a la mañana si no quiere provocar un cataclismo dentro de la economía. Dejar quebrar un 15% de tus empresas no puede acabar bien. Hablamos de aproximadamente un 5% del empleo de Japón o unas 3 millones de personas. Sí, ya lo sé que no se debería haber permitido que se inflen tanto estas empresas, pero eso es ya otro tema. Hablamos de la realidad y la actualidad. Tiene que haber un plan de una lenta reestructuración de estas empresas para evitar una corrección dolorosa, pero el día que se quiten estas empresas de encima, puede que volvamos a ver el Japón del siglo pasado. A pesar del estancamiento y de su evidente envejecida estructura demográfica, Japón tiene la clave para combatir todos estos problemas. Pensemos en España y comparemos con Japón. ¿Qué tiene España? No tiene ningún sector tecnológico de última generación. A la larga, el invierno demográfico le va a pesar mucho más a España que a Japón. A pesar de que ahora el crecimiento de España sea espectacular, de espectacular no tiene nada, estamos creciendo porque están llegando un montón de inmigrantes, pero en el fondo la economía está mucho más débil que la japonesa y más expuesta a la crisis demográfica. Japón ha desarrollado un sector tecnológico tan potente que a pesar de tener una estructura demográfica que les juega en su contra, consiguen sostenerse. Eso sí, tienen que deshacerse de su lastre para poder aprovechar todo su potencial. ¿Y vosotros? ¿Pensáis que Japón logrará deshacerse de sus empresas zombies? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.